Elías de Vida. Pero buenos días, amigos. Precisamente el tema del día de hoy es la causal tercera del artículo 110 del Código Civil. Esto es las injurias graves o actitud hostil que manifiesten claramente un estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. Miren ustedes, dice injurias graves o actitud hostil. Esto quiere decir que puede ser lo uno o lo otro, es decir, o pueden ser injurias graves o también pueden ser una actitud hostil. Es decir, estamos ante dos causales, no solo una. Y como son dos causales, precisamente merecen un estudio y un análisis por separado. Hubo una reforma al Código Civil en el año de 1989. Antes de esta reforma, es decir, la norma decía injurias graves y actitud hostil, es decir, que era necesario, era requisito que se den las dos eventualidades, es decir, que a más de las injurias también exista una actitud hostil, porque si solamente existían las injurias y no existía una actitud hostil y viceversa, no era posible aplicar esta causal como causal para demandar el divorcio. Es decir, ahora ya no es necesaria esta situación copulativa, ¿sí? Es necesario, sí, que pueden ser independientes las injurias o la actitud hostil. ¿Ya? ¿Qué es la injuria? La injuria, hay que diferenciar la injuria como delito, es decir, tratada y regulada y sancionada, tipificada por el Código Penal, o la injuria, ¿sí?, como causal de divorcio. Esta es una situación bien sutil, porque no es que en este caso se necesite de una sentencia en materia penal que a un individuo lo sancionen por injurioso y que con esta sentencia se pueda demandar el divorcio. Absurdo, eso no es así. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que la injuria en materia penal atenta contra el bien jurídico de la honra y el buen nombre del individuo, de la persona. Es decir, protege a un bien que es conceptualizado y es apreciado por los demás. En cuanto a la injuria en materia como causal de divorcio, es netamente un acto que atenta contra la sociedad, contra el matrimonio, contra la armonía que debe existir en la vida marital. Es decir, que no es necesario que esto trascienda, fuera de la relación conyugal, fuera del matrimonio, fuera del hogar. Basta que dentro del matrimonio, dentro de la vida marital, se den este tipo de injurias, así no salgan a la luz pública. ¿Por qué? Porque lo que interesa y lo que se protege precisamente es la armonía. Y el momento en que por injurias proferidas dentro del matrimonio se menoscaba precisamente la unión, para el objetivo para el cual las personas celebran este contrato del matrimonio, que es el de vivir juntos, procrear, auxiliarse mutuamente, etcétera, etcétera. Cuando ya no se puede cumplir estas finalidades por las injurias, por la falta de armonía, precisamente no tiene nada que ver con el delito de injurias que es tipificado por el Código Penal. Hay que ver también las injurias dentro de un matrimonio, cómo se las valora y qué puede determinarse como injuria. Porque si bien es cierto, las injurias son toda expresión o acción ejecutada en deshonra y afrenta o menosprecio de otra, ¿sí? Estas acciones no tienen nada que ver, como habíamos dicho, en materia penal, porque en materia penal las injurias son graves, son calumniosas, no calumniosas, y las calumniosas son injurias calumniosas graves, que es la falsa imputación de un delito. En esto es totalmente diferente, porque hay que atender en principio al nivel cultural de las personas que las profieren, ¿sí? Porque una situación es una injuria entre una pareja que, bueno, por desgracia o por circunstancias, son de escaso nivel cultural. Una situación es una relación, una palabra que en un estamento, en un estadio, se puede tomar como injuria. Precisamente las injurias como causal de divorcio no tienen nada que ver precisamente con las injurias que son consideradas como delito en el Código Penal.
Estas injurias lo que atentan es al convivir marital, atentan a la armonía que debe existir dentro de una relación de pareja en un matrimonio, ¿sí? ¿Cómo se conceptualizan este tipo de injurias? No es un concepto general, porque como habíamos explicado, depende del nivel cultural, del nivel social, educativo que tenga una pareja para que y cómo se tome una expresión, porque si bien es cierto, hay expresiones que a determinadas personas les hiere y a otras no. Es común escuchar a parejas que se tratan de los negros, que se tratan de el viejo, de la vieja, y bueno, esas son, hasta cierto punto se pueden tomar como expresiones cariñosas, lo toman así, cariñosas, otros se dicen los nacos, con las conceptualizaciones que se tiene por estas expresiones, ¿sí? Entonces, depende en qué escenario y en qué momento sean proferidas, pero es muy importante tener presente que estas injurias deben ser habituales, es decir, no basta una sola, sino que tiene que ser habitual, de tal forma que esta habitualidad en las injurias demuestre una falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. Caso contrario, no es suficiente que sea una sola vez, tiene que ser constante, un estado habitual de falta de armonía a consecuencia de las injurias. Y como les había dicho, no es lo mismo una injuria en un determinado estrato que una injuria en otro estrato. Definitivamente el juez aquí tiene una labor, qué sé yo, muy delicada, porque hay que atender a todas estas circunstancias y por sobre todo en la demanda tiene que especificarse de una manera clara y directa cuáles fueron esas injurias para que puedan ser calificadas. Tenemos una inquietud. Sí, desde el condado, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Le felicito en primer lugar por su programa, me encanta siempre. Muchas gracias. Segundo, la pregunta es, usted está hablando acerca de la infidelidad, ¿no es cierto? Sí, bueno, también estamos respecto de las causales de divorcio, que la infidelidad tendría que ver con una especie de injuria. Otra cosa es, aparte de la infidelidad, es el hecho de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? En este caso estamos hablando de adulterio, porque la infidelidad, bueno, habría que ver cómo se la conceptualiza, pero la causal es adulterio, es decir, sí, tener relaciones con otra persona. Ese caso mismo me está pasando a mí. ¿Ya? Entonces, eso quería que me aconseje, porque psicológicamente ando hecho pedazos. ¿Ya? Ya, y creo que estoy haciendo las cosas mal, por eso le llamaba. Ya, hay una situación, verá, en este caso, como causal de divorcio, el adulterio, es difícil probarlo. ¿Por qué? Porque definitivamente el adulterio, ¿cómo se lo comete? No se lo comete a vista y paciencia del resto para que podamos tener una prueba plena, sino que esto viene de pruebas conjeturales, es decir, de pruebas que se van aportando de tal forma que el juez llega a determinar, ¿sí?, por conjeturas que llegan a una conclusión de que efectivamente existe un cónyuge perjudicado, que en este caso sería usted, a consecuencia del adulterio que estaría cometiendo su esposo, ¿sí? Pero es difícil probar el adulterio, es muy difícil probarlo. En todo caso, mi querida amiga, lo que usted podría iniciar es un proceso por la causal que estamos tratando: injurias graves o actitud hostil. Elías de Vida.